mi nombre es Gabriela Recinos y junto a mi compañero Oswaldo Solís les vamos a presentar un documental donde abordaremos temas como movimiento revolucionario y estudiantil y la defensa de la libre emisión del pensamiento. Un movimiento revolucionario es considerado un movimiento social donde se lleva a cabo la revolución. Según Charles Taylor, define como un movimiento social que promueve reclamos críticos y exclusivos para controlar el Estado o algún segmento del mismo. Defensa de la libre emisión del pensamiento es un derecho humano protegido penalmente por la Constitución Política de la República de Guatemala en el Decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1966, así como tratados internacionales en materia de derechos humanos. Son un principio fundamental de la estrategia revolucionaria con relación a la población. Era a partir de sus intereses inmediatos, de sus necesidades más sentidas y reivindicaciones gremiales para desarrollar su organización y conciencia, no solo en función de la guerra, sino en función de sí mismas y como parte de su proceso formativo. Las movilizaciones sociales no son únicamente en la capital, sino en distintos centros urbanos del país, como por ejemplo Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos, Jutiapa, Jalapa, entre otros. El movimiento estudiantil universitario guatemalteco del siglo XX nace a la luz de la lucha pro reforma. Pocas propuestas político-gremiales han tenido tan larga proyección en la universidad como aquella que surgió en la llamada Reforma de Córdoba de 1918. A través de esta se expresaron los perfiles de la moderna identidad del movimiento estudiantil universitario. La lucha de la juventud en contra de un sistema económico-social injusto, encabezado por el dictador Manuel Estrada Cabrera, marca el surgimiento del movimiento estudiantil, ya que por iniciativa de la sociedad, el derecho y la juventud médica y de farmacia, el 22 de mayo de 1920 nace la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, cuestión que marcó definitivamente la ruptura del estudiantado con cualquier manifestación institucional que redundara en inquietud e injusticia. La década de 1960 en la historia de Guatemala está marcada, entre otras cosas, por el surgimiento de la lucha armada revolucionaria y la derrota temporal del movimiento guerrillero. A inicios de la década del 70, en la Universidad de San Carlos se expresaba un debate político importante en el proceso de reconfiguración de las fuerzas de la izquierda. Entre las figuras representativas de los debates estaban Severo Martínez Peláez, por un lado, y Jean-Luc Herbert y Carlos Guzmán Blücher. Entre los movimientos más famosos tenemos la Huelga de Dolores, que nació el viernes 1 de abril de 1898 por iniciativa de los estudiantes de las facultades de Medicina, Farmacia y Derecho, donde realizan actividades burlonas y sarcásticas, donde expresan su creatividad con un desfile bufo con carrozas, la elección de un rey feo por cada unidad académica, elaboración de boletines y un periódico anual. En ese mismo año nació una velada teatral, donde se realiza los martes anteriores al Viernes de Dolores, que es donde se realiza el desfile bufo. Para completar esta información, nuestro compañero Oswaldo Solís nos ampliará. Adelante, Oswaldo. Muy amable, Gaby. Muchas gracias por esa información tan importante que nos has brindado. Seguramente cuando hablamos de movimientos estudiantiles, una de las organizaciones líderes en este tema es la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En aquellos años, la sede de la AEU, cercana a los edificios de agronomía y farmacia, era lugar de reunión, encuentro y discusión de estudiantes universitarios y de sus representantes de las distintas asociaciones estudiantiles. Uno llegaba a la nave, como era conocido el pequeño edificio, que se encontraba adornado con distintos afiches de otras organizaciones sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos y organizaciones estudiantiles de otros países con mensajes revolucionarios y de denuncia de todo tipo. Nunca faltaba la figura de Oliverio Castañeda de León, el emblemático líder asesinado en 1978 por las fuerzas del Estado. Era muy común encontrarse con distintos miembros del secretariado encargados de distintas actividades que se desarrollaban dentro de la universidad y sus distintas unidades académicas o preparando actividades en coordinación con otras organizaciones de sectores populares. Había un salón para reuniones donde, entre otras cosas, se preparaban mantas y carteles para manifestaciones y se hacían reuniones del Consejo Consultivo, formado por representantes de todas las asociaciones de las distintas unidades académicas, para tratar problemas relativos a la universidad y al país. Hoy, pasar por la nave produce coraje y tristeza. Hay un cuartito donde se supone que están los miembros de la AEU y alrededor y dentro diversos negocios, fotocopiadoras, ventas de comida, ventas de discos piratas, chucos, puro negocio. Ningún rastro de lo que fuera la otrora consecuente y combativa AEU. Para entender lo ocurrido en el movimiento estudiantil en la década de los 90 y que culmina con la pérdida y derrota de la AEU de 2000, es necesario adentrarse en las condiciones externas e internas que caracterizaron el periodo de la guerra y que tuvieron una influencia muy importante en la dinámica. Los idearios y las estrategias de lucha del movimiento estudiantil universitario del contexto más amplio del movimiento social y popular. Existe una rearticulación del movimiento estudiantil universitario en la actualidad. Sin embargo, no todo está perdido. Hay algunas escenas esperanzadoras que se han producido en las manifestaciones alrededor de la consigna "Renuncia ya" en aquel 2015, que parecen indicar que los estudiantes universitarios, los muchachos, están de regreso. Hay imágenes de estudiantes universitarios de la USAC y de la URL en las que marchan codo a codo, con el objetivo de exigir la renuncia de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Al tiempo, han aparecido manifestaciones organizativas y mensajes en redes sociales que empiezan a señalar este momento como oportuno para sacar a las mafias que usurpan la AEU y redignificar los distintos espacios de representación estudiantil. No será fácil, pero hay que hacer el intento. Manolo Vela, exsecretario general de la AEU a mediados de los 90, recién escribió un artículo donde decía que es el momento de que los estudiantes se organicen en asambleas generales en cada unidad académica, desconozcan a la AEU actual y convoquen a elecciones para recuperar esta institución. La aparición de estudiantes conscientes que al calor de las protestas se están reconociendo y reafirmando como sujetos, como estudiantes universitarios, como los muchachos, como los de siempre, hacen creer que la recuperación de la AEU y del movimiento estudiantil universitario es posible.
Aunado a esto, es importante mencionar la libre emisión del pensamiento, que en su artículo 35 indica lo siguiente: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto, a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. En las décadas de 1970 y 1980 se incrementó la violencia contra el gremio periodístico guatemalteco. Los medios de comunicación protegieron la libre emisión del pensamiento, consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República. Para concluir, junto a mi compañera Gaby hemos abordado a través de la historia los pasos más importantes del tema de los movimientos estudiantiles, en donde destaca la Universidad de San Carlos de Guatemala por su organización muy bien estructurada a través de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y junto a ello un poco de la definición de la ley de la libre emisión del pensamiento. Muchas gracias por su atención.